Comentando las preocupaciones de algunos países sobre posibles acciones agresivas por parte de Rusia, el presidente Vladimir Putin ha expresado al periódico italiano Il Corriere della Sera que solo alguien que no esté en sus cabales podría imaginar que Rusia atacará a la OTAN. En lo que se refiere a las preocupaciones de ciertos países con respecto a posibles acciones agresivas por parte de Rusia, creo que solo una persona que no esté en sus cabales, y además soñando, se podría imaginar que Rusia de repente atacará a la OTAN, ha anunciado el presidente Vladimir Putin en una entrevista a Il Corriere della Sera en vísperas de su visita a Italia, informa RIA Novosti. En algunos países, me parece, especulan en base a los miedos hacia Rusia, ha añadido Putin. No hay por qué temer a Rusia a sí mismo. Vladimir Putin ha expresado la suposición de que los estadounidenses no tienen muchas ganas de que se produzca un acercamiento entre Rusia y Europa, sino que quieren mantener su liderazgo en la comunidad atlántica, y para eso necesitan una amenaza externa. Irán claramente no es suficiente, no es la amenaza adecuada, no hay suficiente miedo. Entonces, ¿con quién asustar? Y, de repente, se produce la crisis ucraniana. Rusia se ve obligada a reaccionar. Puede que se haya hecho adrede, no lo sé. Pero nosotros no lo estamos haciendo, ha señalado Putin. Les quiero decir que no hay por qué temer a Rusia. El mundo ha cambiado tanto, que las personas en su sano juicio no pueden imaginarse un conflicto armado de escala tan grande hoy en día. Tenemos cosas que hacer, se lo aseguro, ha subrayado el presidente. La causa de la crisis ucraniana es completamente artificial. Con respecto a la crisis ucraniana, el presidente ruso ha expresado que la causa de dicha crisis es completamente artificial y es el resultado de unas acciones poco profesionales de Occidente. Quiero volver a subrayar que no es en absoluto nuestra elección, no aspiramos a ello y simplemente nos vemos obligados a reaccionar ante lo que está sucediendo, ha insistido Putin. Lea también, Rusia. Occidente alienta la reanudación de las hostilidades en Donbass. El gasto militar de Estados Unidos supera el de todos los países del mundo juntos. Putin ha señalado que el gasto militar de Estados Unidos supera el de todos los países del mundo juntos. El gasto conjunto de los países de la OTAN es 10 veces, fíjense, 10 veces mayor que el gasto militar de Rusia, ha subrayado, añadiendo que Rusia prácticamente no dispone de bases en el exterior. Putin habla de las tropas rusas en el extranjero. Rusia no tiene prácticamente bases en el extranjero. Tenemos restos de nuestras fuerzas armadas, que quedaron de la Unión Soviética, en Tayikistán, para combatir la amenaza terrorista en la frontera con Afganistán. El mismo papel cumple nuestra base aérea en Kirguistán, que también va dirigida a este objetivo antiterrorista y que fue creada después de los ataques terroristas de Afganistán contra Kirguistán, a petición de los dirigentes de Kirguistán. En una base militar en Armenia permanece desde los tiempos soviéticos nuestra división militar, que lleva a cabo un cierto papel estabilizador en la región, pero no va dirigida contra nadie. Hemos eliminado nuestras bases en diferentes regiones del mundo, entre ellas Cuba, Vietnam, etc. Nuestra política en este sentido no es de naturaleza global agresiva ni ofensiva. Y ahora tomen y publiquen en su periódico el mapa del mundo e indiquen ahí las bases militares estadounidenses en todo el mundo y verán la diferencia, ha agregado. Rusia no habla con nadie en tono de conflicto, y en estas situaciones, como dijo una de las figuras políticas del pasado, Otto von Bismarck, lo importante no son las conversaciones, sino el potencial, ha destacado Putin. La OTAN se está moviendo hacia nuestras fronteras. ¿Y esta es la agresividad de Rusia? En guardia permanente hay submarinos estadounidenses cerca de la costa de Noruega. El tiempo de llegada a Moscú de estos submarinos es de 17 minutos, asegura Putin, subrayando que Rusia hace mucho tiempo que retiró incluso las bases de Cuba que no son de importancia estratégica. Nosotros no nos estamos dirigiendo a ninguna parte, es la infraestructura de la OTAN la que se está moviendo hacia nuestras fronteras, incluida la infraestructura militar. ¿Y esta es una muestra de nuestra agresividad?, ha expresado el líder ruso. Además, Vladimir Putin hizo hincapié en que Estados Unidos salió del tratado sobre misiles antibalísticos de forma unilateral. El mandatario ruso considera que este tratado es la piedra fundamental, que significativamente mantenía todo el sistema de la seguridad internacional. Sistemas antimisiles, bases, localizadores colocados en el territorio europeo o en el mar Mediterráneo, Alaska. Hemos dicho muchas veces que esto socava la seguridad internacional. ¿Esto también es la muestra de nuestra agresividad?, se pregunta el mandatario ruso. Todo lo que hacemos es solo una respuesta a las amenazas que surgen en nuestra dirección. Y lo hacemos en una extensión y a una escala muy limitada, pero capaz de proporcionar garantías de seguridad a Rusia, ha subrayado Putin. En una pregunta, el periodista del diario italiano ha dicho que circulaba una opinión de que Rusia se siente traicionada, abandonada por parte de Europa, como cuando una amante deja a su amante.
Nunca hemos tratado a la Europa como a una amante, ha respondido Putin. Estoy hablando ahora absolutamente en serio. Siempre hemos ofrecido unas relaciones serias. Y en este momento, tengo la impresión de que Europa precisamente estaba intentando construir una relación con nosotros de carácter material, y únicamente para su propio beneficio, ha agregado Putin.